Ya establecimos que la Biblia es la palabra de Dios. Tenemos nuestras razones válidas, genuinas, y que nadie puede refutar. Ya establecimos también que Jesucristo fue un hombre de la historia, un hombre que existió realmente en este planeta, no fue un mito ni una leyenda. Y ya también establecimos que Jesucristo es Dios. Vamos ahora a ver cómo Jesucristo realmente resucitó de los muertos. Porque mucha gente dice, ok, creo que Jesús existió, de eso que sea Dios no estoy muy seguro, pero ¿qué onda con ese rollo que me traes de que se murió y al tercer día regresó de los muertos? Eso no, por favor, eso no, nadie lo hace. Entonces, ¿por qué nosotros creemos en la resurrección de Cristo? ¿Y qué evidencias tenemos? ¿Qué argumentos podemos darle a la gente para decir Jesucristo sí resucitó de los muertos? Entonces, de eso se trata este estudio que vamos a ver en esta noche. Para empezar, Pablo dijo que si Jesús no ha resucitado de los muertos, entonces nuestra fe en Él es totalmente vana, no sirve de nada. Porque ¿de qué te sirve a ti y a mí tener una fe muy viva en un Salvador bien muerto? De nada. Necesitamos que ese Jesús que dijo yo soy Dios, necesitamos que ese Jesús que dijo voy a morir pero voy a resucitar el tercer día, realmente haya resucitado. Pero hay personas que dicen, ok, Jesús habló, Jesús existió, Jesús dijo que iba a resucitar, pero no resucitó, se murió como todos los seres humanos, quedó en la tumba y no pasó nada más. Entonces, ¿resucitó o no? ¿Y qué pruebas tenemos? Bueno, primero que nada, tenemos que decir que Jesucristo resucitó porque esto fue un evento histórico. Fue algo que realmente sucedió en un momento de la historia de la humanidad. ¿Y cómo sabemos que fue un evento histórico? Porque fue registrado en documentos que tenemos el día de hoy que así nos lo dicen. ¿Y cómo se llaman esos documentos? Los evangelios, las cartas de Pablo, el Nuevo Testamento. Nadie, absolutamente nadie, por más erudito, por más brillante, por más inteligente que sea, acuérdate, puede refutarnos a ti y a mí que los documentos que tenemos del Nuevo Testamento no son válidos, no son históricos, no son legítimos. Nadie puede refutar eso. Porque ya establecimos que tenemos miles de documentos. Tenemos mucho más documentos históricos que cualquier otro libro que la ciencia acepta como real. Ya dijimos, el que más documentos tiene después de la Biblia es la Ilíada de Homero. Y por lo mismo, nadie puede decir que no tenemos ese documento verídico que es la Biblia. Y si tenemos ese documento y nos dice que Jesús resucitó, entonces tiene que ser algo de la historia. ¿Cómo sabemos, una vez más, que este Jesús resucitó a los muertos? Porque hubo un documento que así no lo dice, y es la Biblia. Right? ¿Cómo es que tú y yo creemos en hechos históricos? Cosas que han sucedido, digamos, cientos de años atrás. Déjame darte un ejemplo más específico. Pensemos en Cristóbal Colón. Pensemos en Benito Juárez o en George Washington. ¿Tú crees que esas personas existieron? Okay. Ahora, ¿cómo puede estar seguro? ¿Alguno de ustedes estuvo aquí en América cuando Colón descubrió América en 1492? ¿Alguno de ustedes conoció personalmente a Benito Juárez? ¿Alguno de ustedes estuvo junto a George Washington cuando peleó en contra del Imperio Inglés para obtener la independencia de este país? Entonces, ¿qué seguridad tenemos de que estos hombres realmente existieron? ¿Cómo sabemos que existieron? Sus obras o libros de historia. Porque hubo personas que conocieron a estos hombres de la historia, escucharon lo que dijeron, vieron sus hechos y luego los escribieron.
en documentos reales, legítimos, verdaderos. Y esos documentos pasaron a la siguiente generación, y a la siguiente generación, y a la siguiente generación, y llegaron hasta nuestra generación. Y por eso el día de hoy podemos decir con total certeza de que Cristóbal Colón existió y descubrió América, y que Benito Juárez fue uno de los presidentes de México, y que George Washington fue el primer presidente de esta nación. Lo mismo, exactamente lo mismo, se aplica a todo lo que tiene que ver con Jesucristo. ¿Cómo sabemos que existió? Porque hubo gente que lo vio, que lo escuchó, que lo acompañó, que vivió con él, y esa gente escribió todo lo que Jesús dijo y lo que hizo en estos documentos que se llaman los libros del Nuevo Testamento, en particular los Evangelios. Y son documentos históricos, verídicos, legítimos. Y entonces, si el Nuevo Testamento dice que Jesucristo existió, tuvo que haber existido. Y si el Nuevo Testamento dice que Jesucristo resucitó a los muertos, tenemos que creerlo. Así como creemos que George Washington fue el primer presidente. Entonces, tenemos el testimonio de personas. Y tenemos el registro de este testimonio, confiable. Y por eso creemos en estos hechos. Entonces, primera razón por la cual tú y yo creemos que Jesucristo resucitó es porque fue un evento registrado en la historia. Fue un evento registrado en documentos verídicos que son los escritos del Nuevo Testamento. Segundo, tú y yo creemos que Jesucristo resucitó a los muertos porque su tumba está vacía. Seguramente tú tienes parientes que ya pasaron de este mundo y los enterraron en algún cementerio. Si tú y yo fuéramos, no lo vamos a hacer, pero fuéramos y abriéramos el lugar donde los sepultaron, ahí van a tener que estar sus huesos, ¿no es cierto? Algo de su ser va a estar ahí. Si tú y yo fuéramos a la tumba de Jesús, ¿sabes qué encontraríamos? Nada. Una vez un hombre dijo algo muy chistoso, dijo, la gente que va a la Tierra Santa, ¿verdad?, va a la tumba de Jesús y hacen largas filas y pagan mucho dinero. ¿Sabes para qué cosa? Para ver nada. No hay nada dentro. Porque la tumba de Jesús está vacía. Ahora, hay gente escéptica que no cree en la resurrección de Cristo y dicen, no es cierto, es puro rollo. Jesús se murió y fue enterrado y ahí quedó. Entonces, estas personas tienen sus propias explicaciones que no son nada válidas, ahorita vamos a ver por qué. Tienen sus propias teorías que quieren usar para decirnos a nosotros que Jesús no resucitó y vamos a verlas ahora. Vamos a ver las teorías o las explicaciones de los escépticos y vamos a ver por qué están mal. Primero, ellos dicen, la tumba, ok, sí, la tumba está vacía, pero te voy a decir por qué dicen ellos. Porque Jesús no murió, en realidad, sino que solamente perdió la conciencia, se desmayó por unas horas y la gente pensó que se murió, lo metieron en la tumba, pusieron la gigantesca piedra en la tumba, se fue la gente pensando que Jesús murió y después Jesús cobró la conciencia y salió de la tumba y dijo, aquí estoy vivo. Pero Jesús no se murió. Suena interesante, pero vamos a ver cuáles son los problemas con esa teoría. Primero que nada, hubo un centurión romano que aseguró que Jesús estaba muerto. ¿Cómo lo aseguró? Él agarró una lanza, se la encajó en el costado a Jesús y después que le sacó la lanza, dice el Evangelio de Juan, que le salió a Jesús agua y sangre. Ahora tenemos que ver esto, porque esto es muy importante y por eso está en la palabra de Dios. En nuestro cuerpo hay mucha agua y hay mucha sangre. Pero tú te cortas y lo único que sale es sangre. Nada más sale sangre. Pero está comprobado científica y médicamente que cuando una persona muere, hay una separación de los dos líquidos, el agua y la sangre. Entonces, es interesante que la Biblia mencionara ese detalle, que Jesús es traspasado
y de él sale agua y sangre. Vayan conmigo, por favor, al Evangelio de Juan, capítulo 19, versículos 31 al 34, y vamos a leerlo rápidamente. Muy bien. Entonces, en Juan 19, tenemos que un centurión le traspasa el costado y sale el agua y la sangre, que ya dijimos es una indicación de que estaba muerto. En Marcos, viene este hombre a pedir el cuerpo de Jesús, o sea, estaba muerto. Pilato dice, ¿ya se murió? ¿Realmente ya se murió? Pregúntenle al centurión. Y el centurión que dice, ¿sí? Ya se murió, está muerto. Entonces, hay un gran problema con esta teoría de los que dicen, no, no se murió, estaba inconsciente, estaba desmayado. La Biblia dice que estaba muerto. El centurión dijo que estaba muerto. La sangre y el agua dicen que estaba muerto. Ahora, usemos un poquito la lógica. Imagínate a Jesús. Es puesto en la tumba, desmayado supuestamente. ¿En qué condición física crees tú que se iba a levantar después de que fue azotado? Se le puso la corona de espinas, lo hicieron cargar la cruz por mucho camino, le clavaron los clavos en las manos y en los pies, lo sofocaron y por eso se murió. Estuvo aproximadamente 36 horas dentro de una tumba solito, no tenía un médico, una enfermera ahí curándole sus heridas y poniéndole suero. No tomó ningún tipo de medicamento, ningún tipo de droga. ¿En qué tipo de condición física se iba a levantar? Y después, ¿cómo iba a quitar él solo la piedra que se cree que pesaba como 1 tonelada? En esta condición, todo debilucho, perdió mucha sangre, sin comer por muchas horas, y todavía quitar una gigantesca piedra, y luego salir y ver un escuadrón de soldados romanos bien protegidos con espadas y luchar contra cada uno de ellos, matarlos como si fuera Rambo, y luego todavía caminar con sus pies que habían sido traspasados por los clavos y llegar a los discípulos y decir, estoy vivo, he resucitado. No tiene sentido. Totalmente ilógico. Entonces, refutamos esta teoría. The Lord, oh my soul, lift him up,
Praise the Lord, Jesus, Savior of all. Praise the Lord, oh my soul. Lift him up, lift him up, lift him high above all. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, Jesus, Savior of all. Praise the Lord, oh my soul. Lift him up, lift him up, lift him high above all. Praise the Lord, oh my soul. For he is sovereign over all, great and powerful, Lord Most High. And he stands with victory in his hands, the Lord, the great I am, Jesus Christ. For he is sovereign over all, great and powerful is the Lord Most High. He stands with victory in his hands, the Lord, the great I am, Jesus Who is there like you? Who is there like you, God? None compared. Sovereign over all, great and powerful is the Lord Most High. He stands with victory in his hands, the Lord, the great I am, Jesus Christ. For he is sovereign over all, great and powerful is the Lord Most High. Whoa. Bueno, otros dicen, ok, yo te voy a otra teoría mejor. Te voy a explicar por qué la tumba de Jesús está vacía. Y es que cuando pusieron, Jesús sí se murió, para empezar, te dicen ellos, sí se murió. Y lo pusieron en una tumba, pero ese es el problema. Los brutos de los discípulos, cuando fueron a buscar a Jesús en la tumba, se equivocaron de tumba. Se metieron en una tumba donde no había nada. Y dijeron, ¡ah, resucitó! ¿Cuál es el problema con esa explicación? Que ellos sabían bien dónde lo habían dejado. Muy bien, acabamos de leer ahorita en Marcos que las mujeres vieron muy bien en qué tumba sepultaron a Jesucristo. Ahora, si hubiera sido cierta esa teoría de que se equivocaron de tumba, ¿qué es lo que hace uno que no cree en la resurrección de Jesús para demostrarles que se equivocaron de tumba? ¿Qué tengo que hacer? Mario, te equivocaste de tumba, ven, dame la mano, Mario. Te voy a llevar a la tumba correcta, ven. Lo llevas a la tumba. Mira, aquí está Jesús. Ahí lo ves. Ahí está enterrado. Está muerto todavía. No hicieron eso. No se equivocaron de tumba. Se equivocaron de argumento. Las mujeres no eran ningunas tontas, ellas sabían muy bien dónde había enterrado a Jesús, por eso no solamente vieron dónde lo colocaron, fueron después a ponerle sus especies aromáticas, vieron a José de Arimatea y a Nicodemo poner el cuerpo de Jesús en una tumba en particular. ¿Qué tenía de particular esta tumba? ¿Alguien recuerda?
no era una tumba como cuando uno va al cementerio y dice, bueno, hay que entierren donde hay espacio, ¿verdad? No, esta era una tumba de José Arimatea. Él ya tenía su lugar donde iba a ser sepultado. Él, mejor que nadie, sabía dónde estaba su tumba. Él la había comprado, tal vez la había acabado. Y él puso allá a Jesucristo. ¿Por qué puso José Arimatea a Jesús en su propia tumba? Porque dijo, no, además se la va a prestar por 3 días. No se va a quedar toda una eternidad ahí, ¿verdad? Nomás por 3 días. Ellos sabían, no se equivocaron de lugar. Entonces, otra teoría totalmente absurda, no tiene ningún sentido y por eso no la vamos a aceptar. Tercera. Otros dicen, ok, no se desmayó, no se equivocaron de tumba, pero yo te voy a decir por qué la tumba estaba vacía, dicen estos escépticos. Es que los discípulos vinieron en la noche y sacaron el cuerpo de Jesús. Se lo robaron y no hay nada en la tumba está vacía. ¿Cuáles son los problemas con esta teoría? Para empezar, que no toma seriamente todas las precauciones que tomó Pilato para que eso no sucediera. Primero que nada, mandó a un escuadrón de soldados romanos, y ustedes saben muy bien lo que quiero decir cuando hablo de soldados romanos. No eran unos achichincles, no eran gente que no supiera nada de cómo combatir, cómo pelear, no era gente que dijeras, bueno, iban con resorteras y palos y piedras, iban con espadas, con lanzas. Era gente profesional, era como haber dicho, mandaron a los del SWAT o a los de tácticos o ¿cómo se llaman? Los SEALs, Navy SEALs, la élite. Sabía muy bien cómo proteger algo. Entonces, pone esta guardia romana y ¿qué hubiera tenido que haber sucedido para que los discípulos robaran el cuerpo de Jesús que estaba siendo bien vigilado por estos romanos? ¿Qué tenían que hacer los discípulos? Muy bien, pelear contra estos soldados. Ahora, compara, soldados romanos, soldados, pescadores, cobradores de impuestos. Soldados, pescadores, cobradores de impuestos, banquero. Soldados con escudos, lanzas, espadas, cañas, anzuelos, una red. ¿Quién iba a ganar? No iban a poder. Entonces, no tiene sentido que vinieran los discípulos y le ganaron a los soldados y sacaron el cuerpo de Jesús. Ahora, algunos dicen, bueno, es que no pelearon con los soldados. Vinieron a la mitad de la noche cuando todos los soldados estaban durmiendo. Y aquí tenemos 2 problemas más. Primero que nada, los soldados romanos, y eso está en libros históricos y creo que está en la Biblia también, sabían muy bien que ellos no podían dormirse. Porque el soldado que se dormía era castigado con pena de muerte. Segundo, si hubieran estado dormidos, que no lo estuvieron, ¿qué tenían que hacer los discípulos para sacar el cuerpo? Muy bien, mover la roca. Y la roca haciendo... Ahora, ¿no se iban a despertar los soldados? Pero el problema mayor que tenemos con esta supuesta explicación es el siguiente. Si los discípulos se robaron el cuerpo de Jesús, ganando a los soldados o viniendo en la mitad de la noche cuando estaban dormidos supuestamente y nadie se dio cuenta, no hicieron ruido. Vamos a suponer por un minuto que los discípulos se robaron el cuerpo de Jesús. Los primeros en saber que Jesucristo no había resucitado, ¿quiénes eran? Los discípulos. Ahora, ellos sabían entonces que Jesús no había resucitado. Y te vas al libro de Hechos, capítulo 2, y Pedro dice que Jesús resucitó. ¿Pedro no había negado a Jesús antes? 3 veces, ¿no? Cuando estaba vivo lo negó 3 veces. Y ahora que está muerto, porque ellos se robaron supuestamente el cuerpo de Jesús y está muerto todavía, ¿cómo Pedro iba
a hablar de un Jesús vivo, sabiendo que lo podrían apedrear y matar. Peor tantito. Un poquito más adelante, toman a uno de los discípulos, a Esteban, y lo matan a pedradas. ¿Por qué? Por creer en Jesús. Y siguen más adelante, y hay más discípulos que creen en Jesús y dicen está vivo, y los empiezan a perseguir. En el libro de Hechos hay una gran persecución en contra de los discípulos. Más adelante, unos años más adelante, se levanta todo un movimiento en contra de los cristianos y los empiezan a perseguir. El imperio romano empieza a echarlos a los leones, empieza a crucificarlos, empieza a quemarlos vivos. Ahora, ¿tú crees que valdría la pena sacrificarte y morir por algo que tú sabes que no es cierto? Nadie muere por una mentira. Pedro iba a arriesgarse a ser apedreado por una mentira, por un Cristo que no resucitó, porque él se robó el cuerpo de Jesús. Esteban, los otros, Pablo, que dijo haber tenido un encuentro personal con Cristo. Pablo sabía muy bien cómo le iba a ir. Y sin embargo, todos ellos dijeron, no me importa el riesgo que corra, no me importa morir, porque yo creo en ese Jesús porque está vivo. Entonces, esa postura tampoco nos convence. Aquí estaba otra que sacan. Dicen, ok, no se desmayó, no se equivocaron de tumba, los discípulos no robaron el cuerpo, pero aquí te va otra. Fueron los romanos o los judíos los que tomaron el cuerpo de Jesús. Por eso la tumba está vacía. ¿Cuál es el problema principal con esa teoría? Vamos a Mateo 28, del 1 al 15, y vamos a ver qué dice la Biblia. ¿Qué fue lo que tuvieron que hacer los del gobierno romano y los mismos judíos? En Mateo 28, del 11 al 15. Okay. Entonces ahí está, la Biblia nos aclara cómo estuvo la cosa. Y te fijas cómo los líderes dicen, digan estas mentiras, no se preocupen, nadie los va a matar, nosotros vamos a arreglarnos con las autoridades. Yo creo que le pasó una lanita o algo, ¿verdad? Y no le hicieron nada a los soldados. Entonces, ¿qué empezaron a decir? Los discípulos vinieron la noche y se robaron el cuerpo. ¿Y sabes tú que hasta el día de hoy muchos judíos creen en esa teoría? Porque los judíos no tienen ningún problema en creer que Jesús es un hombre de la historia que existió, pero no te lo van a aceptar como Dios o como Mesías. Y cuando les tocas el tema de la resurrección, te van a decir, eso es falso. Los discípulos fueron a robar el cuerpo de Jesús de la tumba. Y ahí la Biblia te dice por qué creen en eso hasta el día de hoy. Increíble, increíble. Bueno, la última teoría que sacan para supuestamente explicar el por qué la tumba de Jesús estaba vacía es porque dicen que los discípulos alucinaron. Ahora sí que se fumaron de alguna, no sabemos de cuál. Pero, ¿cuáles son los problemas con esta teoría? Pues que está bien que una persona haya alucinado, tal vez si fumó de marihuana o estaba enfermo con mucha fiebre y en su enfermedad tuvo esta visión o alucinó viendo a Jesús vivo. 1, 2, 3 personas. Podríamos decir, ok, es posible eso, pero tenemos un problema aquí. Si nos vamos a Lucas capítulo 1, versículo 3, ahí dice Lucas que Jesús se le apareció a sus discípulos varias veces durante 40 días. Entonces ya no estamos hablando de una aparición, sino de varias, y no estamos hablando de un individuo, sino de muchos. Asimismo, Lucas 24, 36 al 43, dice que Jesús se le aparece a sus discípulos. Entonces, cuando menos a 11
sino es que estaban ahí las mujeres y otros discípulos más. Pero la cita más asombrosa, vayan conmigo por favor a 1 Corintios 15, del 3 al 8. 1 Corintios 15, del 3 al 8, donde se nos va a decir a cuántas personas se le apareció Jesús en un momento, en una ocasión. Hasta ahí, está bien. Dice Pablo, Jesús murió, pero resucitó. Y después de haber resucitado, se le aparece a Cefas, que es Pedro. Y luego se le aparece a los 11, perdón. Judas ya se había muerto ahí. Y por si fuera poco, dice, y después se le apareció a ¿cuántos? A 500 a la vez. Entonces este asunto de la alucinación, podríamos decir, ok, a lo mejor una persona alucinó 2, 3, pero más de 500 de a la vez, que se han puesto ya a fumar marihuana todos, pues está muy difícil. Dice Pablo que también a él se le apareció. Muy bien, ya. Entonces, ese asunto, Pero 500 es ya. no, pues es imposible. Ese asunto de que la tumba, de que supuestamente la tumba vacía no es cierto, pues no es cierto, porque sí está vacía. ¿Ok? Tercera razón por la cual tú y yo creemos que Jesús sí resucitó de los muertos. Por los millones y millones y millones y millones de vidas transformadas. Empezando con sus propios discípulos. Ya tomamos el caso de Pedro, que lo negó, tuvo miedo por un tiempo de decir que Jesús era Dios, pero Jesús resucita y se le aparece a Pedro. Pedro cree más en Jesús y ahora Pedro no le da ningún temor a hablar de Jesús. Su vida es nuevamente transformada. Mira lo que dijo Pedro ahí en Hechos capítulo 2, en los versículos 22 al 24. Le dijo a los judíos, este Jesús Nazareno que ustedes prendieron y mataron, dice, a este Jesús Nazareno Dios lo levantó, lo resucitó. Ese es Pedro, predicando de Jesús que no estaba muerto, sino que estaba vivo. Acuérdense que Pedro fue a parar a la cárcel porque predicó acerca de este Jesús vivo. Y acuérdense que Pedro murió y la tradición de la iglesia dicen que Pedro murió crucificado, pero de cabeza, porque cuando le iban a crucificar dijo, no me crucifiquen así porque no soy digno de morir como murió mi Dios y Salvador que es Jesús. Si me van a crucificar, crucifíquenme de cabeza. Y lo crucificaron de cabeza al pobre. ¿Eso está en la Biblia? Eso no. ¿Es historia o no? Bueno, en cierta manera sí. En el último capítulo del Evangelio de Juan, capítulo 21 de Juan, Jesús le dice a Pedro que iba a morir de una manera un poquito diferente. Le da a entender, no dice claramente, pero le da a entender. Pero no dice claramente que iba a morir crucificado y de cabeza. Pero ahí más o menos le da a entender eso. Hablemos ahora de Pablo, que era el enemigo número 1 de ¿quién? De Cristo y del cristianismo. Y por eso perseguía a los cristianos y los iba a buscar a las aldeas y los llevaba de las greñas para meterlos en la cárcel. Pues sabemos que Pablo tuvo un encuentro con ese Jesucristo vivo. ¿Y qué pasó con la vida de Pablo? Nunca más volvió a ser la misma. Le transformó su vida y le transformó su vocación. Lo hizo un misionero, un apóstol, un predicador. En las cortes del día de hoy, los jueces determinan su decisión en base a qué cosa. ¿Ah? A la evidencia. Muy bien. Y la evidencia, ¿cómo es traída? Por los testimonios de las personas. Ojalá Pedro
pudiera estar aquí vivo con nosotros, dando evidencia con su testimonio de que Jesús está vivo. Pero no está aquí con nosotros Pedro. Bueno, está Pedro Chávez, ¿verdad? Pero el Pedro, el de la Biblia, Yo en carne propia, porque No. la palabra dice que se le apareció en el camino. ya. Ojalá Pablo estuviera aquí con nosotros para, con su testimonio, darnos mayor evidencia de que Jesús ha resucitado de los muertos. Pero Pablo no está aquí. Ojalá Esteban, ojalá Tomás, ojalá cualquiera de los 11 discípulos estuviera aquí, pero no están aquí. Pero yo quiero hacerte una pregunta. ¿Hay alguna persona aquí que pueda dar testimonio de que tuvo un encuentro con Jesús y que le cambió la vida? ¿Alguien aquí? Levante la mano, ¿sí? Bueno, entonces tú eres una evidencia, un argumento de que Jesús resucitó a los muertos. Tú lo eres. Y tú puedes dar testimonio de eso. Y la gente puede creer en ese Jesús resucitado gracias a tu testimonio. La resurrección de Jesús vino a cambiar y a revolucionar todas las cosas. Por muchos años, el pueblo judío se había estado reuniendo los sábados para alabar al Señor. ¿Y Jesús resucita en qué día? Domingo, el primer día de la semana, dice la Biblia, el domingo. Y las personas del Nuevo Testamento ya no se reúnen a alabar al Señor el sábado, sino ¿qué día? Domingo. Porque la resurrección de Cristo Jesús cambia todas las cosas. Entonces, hay muchas personas que juntamente con nosotros pueden decir, Jesús está vivo, mi vida lo puede demostrar. Quiet down, and you'll hear the sweetest sound. His love song over us. His love songs over us. Listen now, the Father's heart is pouring out His love song over us. His love songs over us. Oh, He's rejoicing over lost ones found. Sons and daughters, come receive your crown. Come, all you children, listen to the sound. It's the song of the Father crashing to the
vamos por último a ver qué significa para ti, para mí, el día de hoy que Jesús haya resucitado de los muertos. En primer lugar, significa que la Biblia es la palabra de Dios, una vez más. ¿Por qué? ¿Alguno de ustedes me puede decir? ¿Qué tiene que ver el asunto que Jesús resucitó con el que la Biblia sea la palabra de Dios y no palabra de hombres? Porque así la Biblia lo había dicho. Muy bien, Beto. Jesús y también la Biblia había profetizado de que iba a morir y después iba a resucitar. Se cumple la profecía, quiere decir que ese libro es de Dios, es palabra de Dios. Ok. Segunda cosa. La resurrección de Jesús significa para nosotros que nuestra salvación es segura. Nuestra salvación es segura. ¿Por qué? Porque cuando Cristo muere, paga por nuestros pecados. Pero la pregunta que uno va a tener todo el tiempo es, ¿y cómo voy a saber que ese sacrificio que Cristo hizo por nosotros realmente fue aceptado por el Padre y ahora mis pecados han sido perdonados? Pues Cristo se tomó la molestia de regresar de los muertos para decirnos, todo está bien, no se preocupen, sigan poniendo su fe en mí, y sus pecados van a estar perdonados. Déjame ponértelo de esta manera. Yo traigo aquí en mi cartera un papelito. ¿Ok? Hace poco invité a un joven aquí de la iglesia a ir a comer conmigo al Jimmy John's, de aquí de la 45. Y yo le dije, yo te pago, yo te invito. Entonces, pagué los sándwiches que nos comimos, las papitas, el refresco. Y cuando pagué, la persona que me atendió me dio este papelito. ¿Cómo se llama este papelito? Un recibo. Muy bien. Ahora, ¿algunos de ustedes tienen idea para qué nos dan recibo en las tiendas? Para confirmar lo que hemos pagado. Muy bien. Palabras sabias. El recibo confirma lo que se ha pagado. Cristo, cuando estaba en la cruz, dijo algunas palabras muy interesantes. Una de ellas fue, consumado es. Otras versiones de la Biblia lo traducen así, ya todo ha sido pagado. Porque interesantemente esa palabra que usó Jesús en la Biblia para decir consumado es, era una palabra griega, que era una palabra que usaban los contadores del tiempo de Jesús para decir, esta cuenta se ha pagado. En realidad Jesucristo dijo, esta cuenta se ha pagado. ¿De qué cuenta crees que estaba hablando Jesucristo? De la cuenta que teníamos con Dios, todos los pecados en contra de nosotros. Y dice Jesús, esta cuenta se ha pagado. Ok, se pagó muy bien. Se muere Jesús, lo entierran y resucita. Ya haz de cuenta que dice, aquí traigo el recibo de que la cuenta se pagó. Aquí traigo el comprobante de que Dios Padre aceptó mi sacrificio para que tú ya no murieras y para perdonar tus pecados. Cuando uno va a la tienda, digamos a Walmart, y compra, digamos, un televisor y paga por él, le dan el recibo. Ahora vamos a suponer que a los 3 días el televisor te salió defectuoso. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Y Walmart te va a decir, ¿cómo sé que lo compraste aquí en Walmart? Enséñame tu recibo. Muy bien. Una vez más, el recibo es el comprobante de que lo que yo compré y lo que yo pagué realmente se hizo así. La transacción fue real. La resurrección de Cristo es el comprobante de que la transacción, de que mis pecados y los tuyos fueron pagados por Él, realmente es así, es de veras. ¿Me están entendiendo? Entonces, la resurrección de Cristo es la confirmación de nuestra salvación. Tercer lugar, la resurrección de Cristo significa que Dios, a través de Cristo, me da el poder para vivir una vida diferente. ¿Qué quiero decir con esto? Dice la Biblia que cuando venimos a Cristo Jesús, nos estamos identificando con Él. Identificarse con Jesús es, haz de cuenta, unirse a Jesús. Déjame ponértelo de esta manera. ¿Cuántos de ustedes le van a los Chicago Bulls? Levanten la mano. Chicago Bulls. Nomás 2 o 3. All right. Cuando uno cree en ese equipo, ¿qué hace para identificarse con ese equipo? ¿Qué tipo de cosas hace uno, Mario? Para decir, yo soy de los Chicago. Muy bien.
Me pongo la camiseta, me pongo los colores, voy a sus juegos, pongo un sticker en mi carro, veo sus partidos. Hay una identificación, hay una relación. ¿Ok? Cuando uno pone su fe en Jesucristo, pasa lo mismo. Hay una identificación con Jesús. Decimos, este es mi equipo, este es mi Dios, este es mi Salvador. Yo creo en Él, me pongo su camiseta de cristiano. ¿Ok? Y hay una identificación. Y cuando hay esa identificación, hay esa unidad. Cuando el equipo de los Bulls gana, y aunque yo no haya tocado la pelota, porque estoy muy cómodamente sentado en mi couch de mi casa, viendo el partido, pero si el equipo con el que yo me identifico gana, ¿qué hago yo? ¿Qué emoción? ¡Ganamos! Kimosabi, ¡ganamos! Lo único que hiciste fue mover el dedito para cambiarle el volumen. Pero dices, ¡ganamos! Somos el mismo equipo. Porque hay una identificación. Muy bien. Lo mismo se aplica a Jesucristo. Jesús muere en la cruz y dice, si tú te identificas conmigo, tú puedes decir, ganamos. Si tú no te identificas conmigo, no voy a decir que ganaste, hermano. Pero debido a que pusiste tu fe en mí, se cuenta, la victoria que yo logré para ti, se cuenta como si fuera para ti también. Y puedes decir, ganamos. Yo gané vida para ti, tú puedes decir, gané vida en Cristo Jesús. Yo gané perdón para ti, tú puedes decir, mis pecados han sido perdonados. Ganamos en Cristo Jesús. Entonces, la resurrección de Cristo significa para mí no solamente que en Cristo mis pecados han sido perdonados, sino como dice la Biblia en Efesios, así como Cristo fue resucitado a una vida nueva, como yo me identifico con Cristo, entonces adivina quién tiene una vida nueva ahora. Tú y yo. Tú y yo. Por el hecho de estar en Cristo Jesús. Este es el ejemplo típico que doy. Aquí tengo una cajita, no es mágica, una cajita común y corriente. Ahora, fíjate lo que voy a hacer. Voy a poner mi teléfono en la cajita. ¿Dónde está el teléfono? En la caja. ¿Okay? Vamos a suponer que yo envuelvo esta caja y le pongo una dirección de un amigo que tengo en China. La llevo al correo, la cajita, y le digo, ¿puede enviarme esta cajita china? ¿Cómo no? Y el correo manda la caja china. ¿A dónde se fue el teléfono? ¿Por qué? Porque iba dentro de la caja. Muy bien, porque el teléfono está en la caja. Si viene aquí una persona traviesa, toma la cajita y le pone petróleo y un cerillazo, ¿qué le va a pasar a la caja? Muy bien. ¿Y qué le va a pasar al teléfono? ¿Por qué? Porque está en la caja. O sea, todo lo que le pase a la caja le va a pasar ¿a quién? Al teléfono. ¿Por qué? Porque está en la caja. La Biblia dice que si estás en Cristo, eres una nueva criatura. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó una vida nueva. Y todo lo que le pasa a Cristo, ¿le pasa a quién? A ti y a mí. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo, nos identificamos con Cristo, hemos puesto nuestra fe en Cristo. ¿Me estás entendiendo? ¿O dejo de predicar? ¿Qué más significa la resurrección de Cristo Jesús para ti y para mí? Significa que la muerte ha sido conquistada, ha sido vencida. Porque uno de los temores más grandes que tiene el ser humano es el temor a la muerte. Una vez, muchos años atrás, salió un artículo bien interesante donde decía lo siguiente. Número de personas muertas cuyos cuerpos han sido congelados con la esperanza de que un día sean resucitados. Esta gente dice, cuando yo me muera, me metes en un congelador buenísimo, congela mi cuerpo, porque yo tengo la esperanza que la ciencia avance tanto un día, que me puedan descongelar y me puedan revivir y pueda seguir viviendo. Porque no me gusta esa idea de morirme. Bueno, en este artículo de esta revista de Ciencia y Salud, dice así, número de personas muertas cuyos cuerpos han sido congelados con la esperanza de que un día sean resucitados a la vida, 50. Y eso fue hace años atrás, a lo mejor ya son miles de cuerpos congelados. Precio que pagaron las personas
por ese servicio de mantener sus cuerpos congelados, incluyendo el storage, el almacenamiento, $120,000. ¿Algunos de ustedes quieren ser congelados? Ahí en mi casa tengo un congelador bien buenísimo. Te voy a meter así como cuadritos, así, pero no más te cobro $100,000. ¿Ya? Te hago un descuento. Aquí tenemos 2 congeladores. Ahora, ¿por qué crees tú que esta gente pagó ese precio tan alto y pidió que se hiciera eso con su cuerpo? Tienen temor a la muerte. No saben qué hay después de esta vida. No saben qué les espera. Hay una incertidumbre. Pero ¿sabes qué? En Cristo Jesús sí sabemos lo que nos espera después de la muerte. Nos espera la verdadera vida. ¿Qué padre sería que alguien se muriera y después regresara a la muerte y nos dijera qué hay después de la muerte? Pero la verdad es que todos los que se mueren y no regresan, excepto uno. ¿Quién fue? Jesús. Y él murió, sí, pero resucitó y dijo, yo soy la vida. Y aquel que cree en mí, dice Juan 11, aquel que cree en mí, aunque muera, ¿qué? Vivirá. Porque yo soy la resurrección y la vida. Entonces en Jesús encontramos esa vida y no tenemos por qué tener temor a la muerte. En conclusión, ya se nos acabó el tiempo. Hay muchos líderes religiosos de muchas religiones. Tenemos a Mahoma, el profeta de Alá. Tenemos a Buda. Tenemos a José Smith. Tenemos a Moisés. Tenemos a la Virgen de Guadalupe, a San Francisco de Asís, a muchos líderes religiosos de muchas religiones, ¿no es cierto? Pero ¿sabes qué? Todos estos líderes religiosos están muertos. Si tú vas a sus tumbas el día de hoy, vas a encontrar sus cuerpos dentro de sus tumbas. Pero hay un líder religioso que se murió y dejó su tumba vacía. Jesucristo. El único que ha resucitado. El único líder religioso que ha resucitado es Jesucristo. Hoy en día hay tantas religiones que a veces la gente se confunde y dice, no sé qué voy a hacer, si voy a ser testigo, si voy a ser mormón, si voy a ser musulmán, si voy a ser cristiano. Y la gente está confundida. Y luego la gente que tiene estas religiones te empieza a dar sus argumentos y te dicen, a ver, tú cristianito, ven para acá. A ver, ustedes dicen que tienen la religión correcta. A ver, porque dicen que tienen templo, pues nosotros también tenemos templos. A ver, cristianito, ustedes dicen que tienen una religión buena, o la única religión buena, porque dicen que tienen un Dios al cual le pueden adorar, pues nosotros también le adoramos a nuestro Dios. A ver, cristianito, a ver, ustedes dicen que tienen un libro sagrado, que le llaman la Biblia, pues nosotros también tenemos un libro sagrado. Y te puede dar 1000 argumentos. Pero al final de cuentas, ¿sabes tú cómo puedes caer la boca a esa persona? Decirle, ¿sabes qué, amiguito? Tenemos templos, tenemos música para alabar al Señor, tenemos la Biblia, pero tenemos a un Dios que vino a este mundo, murió por nosotros y resucitó. ¿Tú tienes un Dios que haya venido a este mundo y haya resucitado por ti? Y te van a decir, no. Nuestros líderes religiosos y nuestros dioses están muertos. Ah, pues ahí se acabó el argumento y nos vamos a nuestra casa. Cada uno bien feliz y bien contento. Entonces, tú debes de creer que Dios resucitó a Jesús de los muertos porque un Salvador muerto no te puede salvar. Asegúrate de poner tu fe en ese Salvador que es Cristo Jesús. No pongas tu fe en personas mortales como tú y como yo. Pon tu fe en Jesucristo. Es el único que ha resucitado y por lo mismo, el único que ha demostrado ser Dios. Estas son las razones por las cuales tú y yo creemos en la resurrección de Jesús y este es el significado de la resurrección de Cristo Jesús en tu vida y en la mía el día de hoy.